porque no te aceptan. Así que es lindo estar en la cultura que hay abrazos y besos, ¿no? Muy bien, bienvenidos. Gusto en que estén en esta tarde con nosotros. A mí me gustaría decirles de que este programa tiene dos elementos para que funcione. Un elemento lo cumplo yo. Si yo no hubiese venido, bueno, otra persona podría haber tomado mi lugar. Así que yo soy reemplazable. Pero si ustedes no vienen, el programa no se puede llevar a cabo. Así que ustedes son irreemplazables. Ustedes son la parte importante del programa. El hecho de que yo vine a Australia es inconsecuente a la realidad de que este programa, para que tenga éxito, depende de ustedes. Así que me gustaría de que se propongan a asistir. Son tan solo 8 noches que vamos a estar juntos. Y a medida van avanzando las noches y nos vamos conociendo mejor y el orador se relaja un poquito en su audiencia, nos vamos a ir sintiendo más como familia y vamos a poder disfrutar de momentos maravillosos. Anoche hablamos de la segunda venida de Jesús. Y para muchos la segunda venida de Cristo pareciese ser un cuento de hadas. Algo que, bueno, se inventó en la Edad Media para ayudar a gente ignorante a creer en Dios y tener esperanza. Pero es así. Si la segunda venida de Cristo no se llevase a cabo, entonces sería la mentira más grande que alguna vez se ha contado. Cuando yo era niño, yo nací en la ciudad de Yayay, en el norte de Santiago, o en el pueblo de Yayay. Y cuando era pequeñito, esa no es foto mía, pero yo sí me parecía bien, era bien colorín, me decían cabeza de semáforo. Y mi papá viajó al Ecuador en el tiempo del golpe de Estado, no había trabajo, las cosas estaban mal. Y mi papá viajó a Ecuador para poder tratar de establecer un negocio, pero mi papá no era negociante. Y se llevó un maletín con dinero porque él siempre soñaba en cosas grandes y nunca le resultaron. Y lo asaltaron, le robaron el maletín y para poder volver a Chile él comenzó a vender un reloj que tenía en la radio y lo pilló la policía y como en Ecuador y en Perú no le gusta a los chilenos, lo metieron a la cárcel. Mi papá pasó un año en la cárcel. Así que mi mamá, éramos 9 niños, no, éramos 6 en ese tiempo, no habían llegado, teníamos mi papá en su primer matrimonio tuvo 2 hijas, con mi mamá tuvo 6. Y después mi mamá, para sacar a mi papá de la cárcel, prometió adoptar 2 niños al Señor. Y el Señor no les envió 2, les envió 3. Así que terminamos siendo 11, el tremendo familiar. Bueno, en el tiempo que aún éramos 6, yo era el más pequeño, mi mamá nos distribuyó por todos lados y a mí me llevó a San Felipe, que es una ciudad que está a los pies de la cordillera. Y yo era pequeñito, mi mamá, fuimos en tren, tenía 5 años, mi mamá no me explicó a lo que íbamos. Y caminamos por una calle larga y llegamos a la casa de un pastor, el pastor Gutiérrez, Andrés Gutiérrez, a lo mejor algunos de ustedes lo han conocido a él. Yo tuve el privilegio de vivir con él, un hombre de la fe, un héroe de la fe. Y este pastor estaban hablando con mi mamá, la mamá era en un lado, el papá, yo les llamé papá y mamá a ellos, y yo chiquitito agarrado de la mano, mi mamá hablando, yo no tenía idea quiénes eran ellos, no los conocía y no sabía para qué estábamos ahí, y de repente mi mamá se arrodilla y me mira a los ojos y me dice, hijo, yo voy a volver a buscarte. Me dio un beso, un abrazo, le pasó mi mano al pastor Gutiérrez, él me la agarró bien fuerte, mi mamá se dio la vuelta y se fue. Incluso ahora cuando yo cuento la historia me causa emoción porque las emociones de un niño fueron terribles. Ver la mamá que se va, no hay explicación porque en esos tiempos los papás no le daban explicación a los niños y se fue. Y la vi chiquitita y por allá a la distancia se dio la vuelta y me hizo chao. Y cuando eso hizo, yo rompí en lágrimas. El pastor me abrazó, me tomó en sus brazos y me llevaron para dentro de la casa. Yo pasé 6 meses con ellos, pero para mí pareció una vida.
Yo me olvidé de mis papás. Me trataron con tanto cariño que cuando mi papá me vino a buscar, yo no lo reconocí. Y yo le pregunté, ya grande, le pregunté a mi mamá, ¿cuántos años yo pasé con el pastor Gutiérrez? No, hijo, si fueron 6 meses, me dijo. Entonces, cuando mi mamá me miró a los ojos, ella me dijo, hijo, yo voy a volver a buscarte. Ella dio su palabra, esa fue una promesa. En la Biblia nosotros encontramos aquella promesa que estudiamos anoche, la maravillosa promesa, la bienaventurada esperanza, la segunda venida de Jesús. Y cuando nosotros hablamos de aquello, muchos nos miran de reojo y dicen, tú estás loco en creer aquellas cosas. ¿Puedes realmente tener confianza en lo que está escrito en la Biblia? Durante esta semana vamos a aprender que la Biblia es 100% confiable. 100%. Podemos confiar en la Biblia con nuestros ojos cerrados. Es lo más seguro que nosotros tenemos en esta vida. Y es en la Biblia que nosotros encontramos la promesa de la segunda venida de Cristo. Y esta noche queremos ver la evidencia del por qué la segunda venida de Cristo tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir. Es esencial. Yo les voy a presentar la evidencia que apoya el razonamiento de que si la segunda venida de Cristo no ocurriese, ¿cuáles son las consecuencias de aquello? Y lo primero es que la segunda venida de Cristo es una promesa de Dios. Miren, dice las Sagradas Escrituras en Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Palabra de Jesús al apóstol Juan. He aquí yo vengo, leámoslo todos, pronto dice. Y luego el libro de Apocalipsis culmina diciendo esto. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y el apóstol Juan termina diciendo, amén, así sea. Ven, Señor Jesús. Eso, como lo vimos anoche, ha sido el palpitar de toda generación de cristianos que han vivido desde que esta promesa se otorgó. Como el apóstol Juan murió creyendo en la segunda venida de Cristo, todo cristiano ha muerto, ha bajado al descanso, teniendo la plena certeza de que un día Cristo volverá. Y el corazón de todo cristiano es, amén, ven, Señor Jesús. ¿Cierto? Es la gran realidad. Entonces es una promesa de Dios. El Señor Jesús mismo, como lo vimos anoche, nos dijo, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. El Señor Jesús, al dar esta palabra, Él ha puesto su honor en el cumplimiento de aquella palabra. Si el Señor no cumple su palabra, el Dios del cielo sería un mentiroso. Dice así el libro de Juan 14:6. Jesús dijo, leámoslo todos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Dios o Jesús es la fuente de la verdad. Él es la persona verdad. Jesús no puede mentir. Así como nos dice el apóstol Pablo, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, quien no miente, prometió desde los tiempos eternos. Así que Dios no miente. Es imposible, nos dice el apóstol Pablo, para mentir. El número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Gracias. Por eso traje a los argentinos, porque a mí me dan agüita. ¿Es Dios hombre para que Él mienta? ¿Es Dios para que se arrepienta una vez que ha dado su palabra? Dios dice, les dije eso, pero olvídense, chiquillos, no lo hagamos. Dios no es así. Una vez que Dios habla, aquella palabra es eterna. Porque Dios no puede mentir. Él es el fundamento y la fuente
de la verdad. Así que lo que tú lees es la palabra de Dios. Por eso llamamos la Biblia la palabra de Dios. Porque a pesar de que fue escrita por hombres, la palabra de Dios no se originó en el hombre. La Biblia se originó en la mente y en el corazón de Dios. Los hombres simplemente fueron los escritores que Dios usó para realizar su palabra. Este libro es 100% confiable. Es la única verdadera fuente de la verdad que nosotros poseemos en este planeta. Muy bien, así que si la segunda venida de Cristo no ocurriese, ¿qué ocurriría con Dios? Él sería un mentiroso. Mira, cuando nosotros vemos la historia escrita en la Biblia, Dios le dijo a Noé, en 120 años va a venir un diluvio. ¿Y vino un diluvio? Sí. Claro que sí. Y luego Dios le dijo a Abraham, sale afuera y mira las estrellas del cielo. Abraham tenía 75 años de edad, un hombre pasado, Sara ya no podía tener bebés. Y le dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo. ¿Qué promesa a un hombre que ya no podía tener niños con su esposa? Sara ya era infértil, pasaron 25 años. Abraham tenía 100 años cuando nació el pequeño Isaac. ¿Cumplió Dios su palabra? A pesar de las imposibilidades. Dios le dice a Abraham que le iba a dar la tierra de Canaán, pero que iba a tomar 400 años para que su descendencia poseyera la tierra, y los hijos de Israel poseyeron la tierra, de acuerdo a la palabra de Dios. A pesar de que Abraham murió, Isaac murió, los hijos de Isaac murieron, pasaron generaciones. Dios no se olvidó de su palabra, porque cuando Dios promete, Dios cumple. Y cuando los hijos de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia, a través del profeta Jeremías, Dios dijo que en 70 años Él los iba a traer de vuelta a la tierra. Y cuando los 70 años se cumplieron, la historia nos dice que los hijos de Israel volvieron a Canaán y Dios les devolvió la tierra. Amén. Así que Dios cumple su palabra. Pero la promesa más grande de todas del Antiguo Testamento es el don de que el Hijo de Dios iba a llegar a ser humano e iba a morir por nosotros. Más de 300 profecías predicaban y proclamaban el advenimiento del Mesías. Las vamos a estudiar. Se cumplió la palabra, 4000 años pasaron desde la primera promesa dada en el jardín del Edén. 4000 años. ¿Se olvidó Dios de aquella promesa? Imposible, Dios no se olvida de sus promesas. Las promesas contienen el honor de Jehová. La palabra de Dios está unida a su honor. Si Dios no cumple su palabra, Dios sería un Dios mentiroso. Las promesas del Antiguo Testamento cumplidas testifican de la realidad que Dios es 100% confiable en cuanto a lo que Él dice. Nunca ha quebrantado su palabra. Somos nosotros los mentirosos, no Dios. Y sin embargo nosotros tenemos a Dios como mentiroso. Ponemos más confianza en el banco que en Dios. Ponemos más confianza en los doctores que en Dios. ¿Sí o no? Le ponemos más confianza a un piloto. Yo a veces me río, ¿no? La gente compra un pasaje, tiempo adelante, llega el día, felices se suben al avión, se sientan y esperan que el avión... ¿Tú le revisaste la licencia al piloto? ¿Y qué si el piloto es ciego? ¿Tú sabes si el piloto está borracho? ¿Y qué si el piloto no tiene licencia para manejar camiones y no aviones? Y sin embargo nosotros ponemos nuestra vida en la mano de un piloto humano. ¿Cuántos aviones se han caído por errores de pilotos? ¿Y cuántas veces Dios ha fallado a la raza humana? Nunca. ¿Y por qué es que no confiamos en Dios? El mismo Dios que dijo que Jesús iba a venir y a morir por nosotros y cumplió su palabra, es el mismo Dios que ha dicho que Cristo volverá
una segunda vez. La promesa de las sagradas, la promesa de la segunda venida de Cristo es la promesa más repetida en las Santas Escrituras. 1500 veces se repite que Cristo volverá. ¿Cuántas veces? 1500. ¿Cuántas veces? 1500. No una, no dos. La Biblia dice, si Dios repite algo 2 veces, es certero que va a ocurrir. ¿Cuántas veces ha repetido? 1500. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros perdamos de estar listos para aquel gran evento. Si Cristo viene, si Cristo no viene, Dios entonces sería un Dios mentiroso. ¿Cómo te gustaría tener a Dios como un Dios mentiroso? ¿Podrías confiar en Él? Un Dios que cambia su mente, que cambia de su opinión, que hoy día te dice algo y que mañana no quiere decir eso. ¿Cómo te gustaría tener un Dios así? Así que la primera razón por la cual Cristo ha de venir es que Él va a cumplir la palabra, la promesa de Dios. La segunda venida de Cristo está fundada no en una opinión teológica de un grupo de seres humanos que se les ocurrió inventar algo. No, la segunda venida de Cristo es una verdad que está fundada en la palabra del Dios vivo. Amén. La segunda razón por la cual Cristo ha de venir es que la segunda venida de Jesús es uno de los ingredientes esenciales del plan divino de rescate de la raza humana. Cuando el ser humano cayó en pecado, Dios reveló que el plan, dice el apóstol Pablo, que había sido guardado en secreto por los siglos. Aquel plan maravilloso fue revelado a Adán y Eva en Génesis 3:15, cuando leemos: pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. En ese versículo se encuentra todo el plan de la redención desde principio a fin. Y Dios le dice a Satanás que el Mesías, el gran prometido, iba a venir a destruirlo. ¿Cuál es el plan de la redención? El plan maravilloso de la salvación. Bueno, tiene varios elementos. La primera parte era de que el Dios del cielo iba a llegar a ser un ser humano. Nosotros lo celebramos en la Navidad. ¡Qué evento más glorioso! Que el Dios del cielo, el eterno, iba a llegar a ser uno con nosotros. ¿Se cumplió? ¿Sí o no? Se cumplió. Y que aquel ser maravilloso que lo conocemos con el nombre de Jesús iba a vivir una vida maravillosa para revelar el carácter de Dios a nosotros. Y que luego Él moriría crucificado en una cruz. Y la muerte no sería por Él, la muerte sería por ti. Porque fuimos nosotros los que pecamos, y dice nuestro gran Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todos los que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. ¿Por qué Dios da a su Hijo? Porque la raza humana, producto de nuestros pecados, que es la violación de la ley de Dios, hemos sido condenados a la muerte eterna. Pero Dios no desea que nosotros muramos, así que ¿qué es lo que hizo? Dio a su Hijo, y en la cruz Él murió en tu lugar, llevó tus pecados, sufrió tu culpa, fue tratado como tú merecías, para que tú pudieses ser tratado como Él merece. Y a través de la muerte de Cristo y de su resurrección, que era el próximo paso del plan de la redención, Dios ha abierto la puerta para que todo ser humano pueda obtener el perdón de sus pecados. Qué lindo, ¿no? No importa cuán paupérrimo. Contaba la historia de unas niñas. Yo prediqué en unas cárceles en Polonia y tengo amigos criminales. Prediqué en una cárcel de alta seguridad, que los criminales son los más malos. Y ahí tengo el gozo de haber conocido a mi hermano, que es hermano en Cristo ahora, que él era el más buscado en Polonia, asesino. Ahora está en la cárcel por vida, nunca saldrá. Él conoció a Cristo en la cárcel, un ángel le trajo una Biblia y se la entregó. Este hombre se llama Marcos,
Conoció a Cristo leyendo la Biblia y conoció la verdad de Cristo leyendo las Sagradas Escrituras y se entregó a Jesús. Su vida fue transformada totalmente. Ha llevado a cientos de prisioneros a la cárcel, a Cristo Jesús. Tuvo el gozo de bautizar uno de ellos en la cárcel. Otro hombre que era aterrador verlo. Pero queridos hermanos, el propósito de la muerte de Cristo fue para salvarte a ti y a mí. Porque tú y yo somos tan malos como aquellos criminales que están en la cárcel. Tú y yo somos tan culpables. Tú y yo merecemos la muerte eterna porque todos hemos pecado, dice la Biblia. Amén. Y la paga del pecado es muerte. Pero no merecemos, Dios no desea darnos la muerte. ¿Qué desea darnos? La vida. Y es por eso que Cristo murió, para darnos vida. Y resucitó para luego vivir en los cielos por nosotros. No hay momento de tu vida que Jesús no esté intercediendo en el cielo por ti. Cada momento de tu vida, cada respiración ocurre porque Cristo intercede por ti. Cada latido de tu corazón, cuando comes, cuando bebes, cuando corres, cuando estás en la cama, cuando tu vida entera es gracias a la realidad que hay un Salvador que vive en el cielo por ti y está constantemente intercediendo por ti. El plan de la redención incluía el darnos a un abogado que intercedería por nosotros en el juicio, cuando el juicio comenzara. Y luego del juicio vendría el gran advenimiento de Él, cuando Él viene a buscar a sus hijos para llevarlos al cielo. Pero la historia no se termina ahí. Luego vendría un periodo de 1000 años, cuando los hijos de Dios pasarían en el cielo con Dios antes que Dios recree este planeta. Luego vendría la destrucción del pecado y de los impíos. Y el plan de la redención culmina, aquel gran plan maestro culmina con la recreación del mundo y el establecimiento del reino de Dios eterno, sin mal, sin dolor. Bueno, este plan maravilloso, que lo llamamos el plan divino de rescate, es como una cadena de eslabones en la cual cada elemento del plan de la redención es esencial, y si no se cumple, todos los otros elementos del plan de la redención no se pueden cumplir. Por ejemplo, si Cristo Jesús no hubiese nacido, entonces Él no podría haber vivido una vida perfecta, no podría haber morido por nosotros, no podría haber resucitado, no puede venir. ¿Por qué? Porque para que el resto del plan de la redención se cumpla, Jesús tenía que nacer. Pero si Él hubiese nacido, pero no hubiese vivido una vida perfecta, el plan de la redención es destruido. Y si Jesús hubiese vivido una vida perfecta, pero no muere por nosotros, el plan de la redención no se puede cumplir, la raza humana no puede ser salva. Y lo mismo ocurre con la segunda venida de Cristo. Si Jesús nunca volviese, entonces todo lo que ha hecho por nosotros es en vano. Cristo tiene que venir. Amén. El apóstol Pablo, entendiendo esto, nos dice en 1 Corintios capítulo 15: si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovechó si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que ese elemento de la segunda venida de Cristo, que es la resurrección de los muertos, si no se lleva a cabo, entonces nuestra esperanza es fútil, no tiene sentido. Lo mejor sería que viviéramos la vida simplemente comiendo y bebiendo, porque no hay futuro para nosotros. A pesar de que Cristo murió, si Cristo resucitó, si Cristo está en los cielos, Él no vuelve, entonces nuestra esperanza es fútil. Miren como dice 1 Corintios 15. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un dormir, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo resucitan los muertos? Cuando Cristo venga. Pero si Cristo no viene, entonces el apóstol Pablo dice: comamos y bebamos. No hay sentido en ser cristiano, no hay sentido en ir a la iglesia, no hay sentido en vivir una vida santa. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo. Vivamos perdidos, porque eso es todo lo que podemos hacer si no hay segunda venida de Jesús.
Así que la resurrección de los muertos ocurre en la segunda venida de Cristo. Si Cristo no viene, el plan de rescate de Dios sería un fracaso. Los seres humanos estarían eternamente perdidos. Entonces el cuadro se vuelve bien oscuro, ¿no? ¿Te fijas cómo la segunda venida de Cristo es el eslabón de aquella cadena que llena el plan de la redención y nuestra vida de esperanza? Bueno, sigamos viendo. La segunda venida de Cristo es el corazón, está en el corazón de la esperanza del Evangelio. La segunda venida de Cristo es lo que llena el Evangelio de sentido, le da esperanza, lo llena de hermosura, le da alegría. Es por eso que el apóstol Pablo, muchas gracias. Parece que sienten que estoy bien seco porque me han dado bien agua. Como decíamos antes, está más seco que zapato arriba del techo. Gracias. Bueno, le voy a decir al argentino que no necesito su botellita. Miren, Tito 2:13. Aguardando, leamos todos juntos, la bienaventurada esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El cristiano vive en el contexto de una esperanza. Él está hundido en una realidad de esperanza y es una esperanza feliz. La segunda venida de Cristo proporciona una esperanza llena de gozo para un futuro mejor. Para nosotros esta vida no es todo lo que hay en la vida. Para nosotros vivimos en el contexto de la eternidad. Por fe ya estamos viviendo en un reino nuevo, en una realidad nueva. Por fe nosotros caminamos con el Dios del cielo. Y la muerte es simplemente una interrupción, un sueño en aquella realidad maravillosa que ya comenzó ahora. Hoy vivimos aquella realidad. La segunda venida de Cristo es lo que hace una realidad aquella esperanza maravillosa. En segunda de Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos. ¿Qué es la segunda venida de Cristo? Es nuestra reunión con Jesús. ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesús? ¿Puedo ver las manos? ¿Quiénes han visto a Jesús aquí? Nadie ha visto a Jesús. Y sin embargo, todos nosotros le amamos. Todos nosotros lo tratamos como un mejor amigo, ¿sí o no? Por fe hemos formado una relación como Jesús, le hemos dado nuestra vida, le hemos entrado en una relación viva con el Señor. El apóstol Pablo dice que la segunda venida de Cristo es el punto en el cual seremos reunidos con Jesús. ¿Te acuerdas cuando anoche hablamos de cuando el ángel venga y se aparezca a ti y te diga: hola, yo soy tu ángel guardián? Y tú vas a decir: wow, y él te tome de la cintura y te dice: agárrate con fuerza, y te va a llevar a la nube. Y cuando ahí pares en la nube y mires a Jesús, yo pienso que Él va a ser más lindo que todos los sueños que hemos tenido. ¿No te parece? El ver sus ojos, ver esa sonrisa maravillosa, y a lo mejor Él te va a dar un abrazo y te va a decir: bienvenido, mi amigo, mi hermano, porque Él es nuestro hermano. Él es nuestro hermano mayor. Amén. Y es gracias a Él que nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Para el cristiano, la segunda venida de Cristo es hermosa porque nos reuniremos con el cual amamos. Yo viajo y muchas veces dejo a mi esposa en mi país, en Australia. Es difícil, muy difícil. Cuando nos reunimos es maravilloso. Ella llega el lunes a Chillán y mi corazón ya está. El lunes va a ser muy lindo porque nos vamos a volver a reunir. Cuando amamos a alguien, el punto de reunión es algo maravilloso, ¿cierto? Con Cristo Jesús, la segunda venida de Jesús nos da la esperanza que muy pronto nos reuniremos con aquel que amamos más que a nadie. ¿Amén? Claro que sí. Pero no tan solo nos reuniremos con Jesús y Dios el Padre, sino que nos reuniremos con todos aquellos que nosotros hemos amado y que han muerto en la esperanza de Cristo Jesús.
El apóstol Pablo dice, por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Así que el punto de reunión con Cristo va a ser un punto maravilloso de reunión de los unos con los otros. Hace algunos años atrás yo tuve que enterrar a mi hermana más pequeña, murió de cáncer, con 5 hijos atrás. Fue un momento muy difícil para la familia, pero no un momento de desesperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que viene el día cuando nos reencontraremos. Amén. Nos reuniremos. Qué lindo, ¿no te parece? La segunda venida de Cristo llena el corazón del cristiano en los momentos más oscuros, con luz, con gozo, con paz, sabiendo que nuestro Dios no nos fallará. ¿No te parece? Tenemos una esperanza viva. Seremos reunidos con nuestros seres amados. Primera de Tesalonicenses 4, estamos viendo cómo la segunda venida de Cristo llena al Evangelio de esperanza. Dice el apóstol Pablo, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Incluso para el cristiano, el cementerio no es un lugar tan triste. Por tanto, confórtense, dice él, unos a otros con estas palabras. Yo puedo visitar el cementerio donde mi papá está enterrado y lo puedo mirar con esperanza. Puedo ir donde mi hermana está enterrada y la puedo mirar con esperanza. Enterré la esposa de mi mejor amigo, mismo cáncer, misma historia que mi hermana. Puedo ir a aquella tumba y puedo mirarla con gozo, porque yo sé que hay esperanza. Por eso el apóstol Pablo dice que la segunda venida de Cristo nos da a nosotros la capacidad de ser confortados, de tener, de encontrarnos incluso con el peor de los enemigos sonriendo. ¿Por qué? Porque la muerte para el Hijo de Dios es simplemente un sueño. Un momento de pausa en el cual el Dios del cielo nos permite descansar de la tarea agobiosa de esta vida, de los sufrimientos, del dolor, y nos pone en descanso hasta aquel día glorioso cuando nos levantaremos y ya no va a haber más dolor, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más pecado. ¿No les parece que es maravilloso? Entonces, para el Hijo de Dios, gracias a Cristo Jesús, gracias a su victoria, gracias a su promesa, la vida se llena de esperanza, porque tenemos un punto de reencuentro. Si Cristo no viniera, no habrá esperanza de reunirse alguna vez con Dios, Jesús y con nuestros seres amados, y no habría consuelo en la muerte. Cristo tiene que venir. Amén. Y Cristo va a venir. La experiencia de la segunda venida de Cristo trae la consumación de la experiencia de la salvación. Aquella salvación que comienza el momento que tú te encuentras con Jesús. Todos nosotros hemos vivido en oscuridad. Todos nosotros hemos vivido vidas perdidas. Algunos más que otros. Pero la realidad es que todos hemos vivido vidas perdidas. La semana pasada, Luis nos contó la historia de su vida. Anciano de iglesia, le pedí que contara su testimonio. Luis creció en un hogar no muy bueno, y en las calles de Argentina se valió con los policías. Pasó años en la cárcel por criminal. Él lleva 2 cicatrices de donde él recibió las balas de la policía. Está metiendo bulla. No me tomes bulla. Y luego se encontró con Jesús. Su vida cambió.
le entregó su corazón al Señor. Eres un hombre feliz, un hombre de bien. Ya no es criminal. Lleva los rasgos de aquella vida pasada, pero su vida fue totalmente transformada en Cristo Jesús. Pero queridos amigos, por más maravillosa que haya sido la experiencia de Luis, es la segunda venida de Cristo que consuma la experiencia de la salvación. Miren, ¿cómo se experimenta la salvación? El pecador ha de venir y encontrarse con Cristo. ¿Te ha pasado a ti? ¿Te acuerdas el día que te encontraste con Jesús? De primero es incómodo, ¿no? Porque el Señor comienza a revelar tus pecados, comienza a crear una necesidad de Él en tu corazón y tú comienzas a darte cuenta de quién realmente eras. Hasta ese punto vivías una mentira. Y te encuentras perdido y te postras en arrepentimiento ante Cristo Jesús, confesando tus pecados libremente ante Él. Y en ese momento el Señor Jesús te acepta, te perdona, te lava, te limpia, te transforma y te hace un nuevo ser. Totalmente. Y el resultado es que eres una nueva criatura. No importa cuán joven o cuán viejo, llegas a ser un bebé en Cristo, has nacido nuevamente como un hijo o una hija de Dios. Yo he visto transformaciones maravillosas, vidas totalmente cambiadas por la gracia de Dios. El poder de Dios para transformar a un ser humano es increíble, es maravilloso, pero no es algo instantáneo. El cambio del nuevo nacimiento es instantáneo, pero la transformación toma una vida y será culminada cuando Cristo venga. Amén. Mira lo que dice el Señor en Hebreos 9:28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Fíjate cómo el apóstol Pablo relaciona la segunda venida de Cristo con la experiencia de la salvación, pero no con perdón de pecados ni limpieza de pecados, pero todavía está relacionada con la experiencia de la salvación. Veamos qué quiere decir eso. Jesús vuelve para culminar nuestra salvación. ¿Cuál es la culminación de la salvación? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos, ¿qué dice ahora? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo de esto corruptible? A nuestro cuerpo, a nuestra naturaleza, que es corruptible, es impía, es mala, pecaminosa. Dice, esto corruptible, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que a la segunda venida de Cristo, ¿qué nos da el Señor? Nos da la incorrupción y la inmortalidad. ¿Qué es inmortalidad? La realidad que nunca más moriremos. Y luego dice el apóstol Pablo, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Entonces es en la segunda venida de Cristo que la inmortalidad y la incorrupción se le otorga al pueblo de Dios. Se culmina la obra de la salvación en la vida de los hijos de Dios. Hoy día aún eres mortal, ¿cierto? Hoy día aún eres corruptible, puedes pecar. Hoy día aún puedes apartarte de Dios, dejarlo. Va a llegar el día que eso ya no va a ser más posible. Y eso lo trae como culminación de aquella experiencia en el día que Cristo vuelva. En Colosenses 3:4 el apóstol Pablo escribe, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Así que ahora nosotros, los que creemos en Cristo, estamos escondidos
Estamos escondidos en Él, no vivimos nosotros. No se ve la gloria, nosotros parecemos seres humanos. Yo soy un colorín, alto, medio desabrido, ustedes son de color, a lo mejor gorditos, delgaditos, altos, chicos. No se ve, parecemos seres humanos normales. Pero déjeme decirle, nosotros, los hijos de Dios, no somos seres humanos comunes. Va a llegar el momento en el cual se revelará quiénes nosotros somos. Y mira lo que dice el apóstol Juan, en 1 de Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos, ¿qué dice ahora? Semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él y llevaremos su gloria, revelaremos la imagen de Dios, como fue al principio. Así que viene una gran manifestación de la gloria de Dios en su pueblo. Cuando leemos la historia del cristianismo, nos vamos a encontrar que los cristianos han sido acusados falsamente a través de las edades. Han sido tratados como criminales, quemados en las estacas, comidos por leones, matados en los circos romanos. Millones se estima que en la Edad Media, en un periodo de 1000 años, más de 200 millones de cristianos murieron como los peores criminales, acusados falsamente, tratados como perros, bestias, peores, desterrados, les sacaron sus propiedades, mataron a sus hijos. Millares de hijos de Dios han muerto, como que no fuesen nada más que criminales odiados por la sociedad. Pero viene el día, queridos amigos, en la segunda venida de Jesús, cuando aquellos que fueron muertos, asesinados, perseguidos, recibirán la corona de vida eterna, como el apóstol Pablo, y el Dios del cielo los declarará ante todo el universo dignos de reinar con Cristo por la eternidad. ¡Qué lindo! Pero si la venida de Cristo no ocurriese, si Jesús nunca viniese, aquellos que han creído en Él y han dado su vida en muerte, nunca serían vindicados. Dios sería un Dios injusto. Es a la segunda venida de Jesús que somos glorificados y será manifestado lo que somos. El apóstol Juan escribe, por tanto yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuándo ocurre la recompensa? A la segunda venida de Cristo. Y luego dice el apóstol Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una corona de vida, una corona de justicia que está guardada para los hijos de Dios. ¿Cuándo será esa corona dada? A la segunda venida de Jesús. Isaías 3, versículos 10 al 11 dice, díganle a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. ¡Ay del impío! La ira le irá mal, porque lo que él merece se le hará. ¿Cuándo se otorgan los galardones? En la segunda venida de Cristo, queridos amigos. Si Cristo nunca viniese, no habría diferencia entre el justo y el impío. Cristo ha de venir. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 6 y 7, el apóstol dice, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Dios hace una diferencia entre el justo y el impío. Dios hace una diferencia entre aquel que se entrega a Jesús y
y le dedica su vida para servirlo y amarlo, y en aquel que lo ignora totalmente y le da vuelta a la espalda a la oferta de la salvación, ambos recibirán lo que sus obras merecen. ¿Y cuándo ocurre ello? A la segunda venida de Jesús. Entonces, queridos amigos, si Cristo no viniese, Dios sería un Dios injusto. Nuestra creencia en Jesús sería inútil. ¿Cuál es el punto de creer? No hay propósito para el perdón de nuestros pecados. ¿Para qué confesarlos? No hay propósito para la vida cristiana si Cristo no viene. No hay vida eterna si Cristo no viene. Y no hay justicia definitiva si Cristo no viene. En otras palabras, el que vivió una vida santa de amor a Dios y dedicó su vida, y Hitler pagaría la misma condenación, muerte eterna, y se acabó todo. Dios es un Dios injusto. ¿Te fijas cómo la segunda venida de Cristo es pivotal para todo el plan de la redención? La segunda venida de Jesús es una certeza absoluta. Cristo ha de venir. A lo mejor Él retarda su promesa, como leímos anoche. ¿Por qué? Porque Él desea que todos procedan al arrepentimiento. No porque Él ignora su palabra, no porque Él no se preocupa por nosotros, lo opuesto. Él desea tanto que seamos salvos que nos da más tiempo, nos da más oportunidad. Yo te hago una pregunta. Si Cristo hubiese venido 100 años atrás, digamos 20 años atrás, ¿habría sido salvo? Qué agradecidos hemos de estar, que a pesar de que la tardanza es dolorosa, sin embargo la tardanza trae salvación a otros más. ¿No les parece? Es imposible que Dios permanezca como un Dios mentiroso e injusto. Satanás quiere pintar a Dios de esa manera. Pero querido amigo, tan real como que tú estás sentado en esa silla, y más real aún que eso, es la realidad que Cristo viene. Amén. Sí, es el tenor de las Sagradas Escrituras. ¿Sabes tú que la promesa de la segunda venida es más repetida que la promesa de la primera venida? Que se repite más veces y el énfasis es mayor en cuanto a la realidad de la segunda venida. Dios anhela tener a todos sus hijos de vuelta en aquel reino maravilloso que Él nos va a otorgar. Querido amigo, si el Dios del cielo ha creado un reino en el cual va a reinar la justicia, va a dejar de ser el dolor, el pecado, la maldad, se van a acabar los crímenes, se van a acabar los políticos, van a dejar de existir. ¿Te imaginas qué lindo? No va a haber más corrupción, falsas promesas, se acaba todo aquello y vamos a reinar, vamos a vivir y reinar en un reino incorruptible por la eternidad. La invitación está abierta. El Dios del cielo ha invitado a cada ser humano para que acepte la oferta de salvación, sea salvo y sea parte de aquel reino maravilloso. Amén. Qué glorioso, maravilloso esperanza. Y sin embargo, la gran mayoría del mundo lo rechaza. Es más fácil ir a un juego de fútbol que venir a una iglesia. Es más fácil gastar 3 horas mirando una película que te llena la cabeza de estupidez que venir a escuchar a un pastor predicar. Nos reímos del que presenta la palabra de Dios, pero gritamos y lloramos con el que chutea la pelota. ¡Qué locura! ¡Vamos al estadio! Y venimos a la iglesia y no somos capaces ni siquiera cantar. No puedo cantar, pero allá nos desaforamos gritándole a uno que anda chuteando una pelota redonda. ¡Qué locura!, ¿no? Estamos dispuestos a pagarles millones de dólares a uno que chutea bien. Pero nos duele dar unos dolaritos, unos pesitos, cuando se pasa a recoger la ofrenda en el plato de la iglesia. ¡Qué locura!, ¿no? Eso nos muestra que hay una enemistad natural en nuestro corazón hacia Dios.
En aquel día glorioso, cuando Cristo venga, va a haber un grupo que va a llorar, va a estar desencantado, no han amado a Jesús. Porque para vivir en el cielo, con Cristo por toda la eternidad, hay que estar enamorados de Jesús. Por eso Dios no va a obligar a nadie que entre al cielo. Porque para el que no ha amado a Jesús en esta vida, vivir en el cielo eternamente con Jesús sería una tortura. Mira, el casarse enamorado es maravilloso. Uno puede vivir en esa relación todos los días de tu vida feliz, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría? El casarte y no estás enamorado del hombre o de la mujer, ¿se vuelve qué? Tortura, y se desean arrancar de la casa. No pueden estar ahí. ¿Por qué? Porque no hay amor. Lo mismo ocurriría si el Dios del cielo te levantara y dijera: yo te voy a salvar a cualquier costo, no importa lo que hagas, yo te vas a estar en el cielo conmigo. Y el Señor te empujara a entrar al cielo. ¿Qué ocurriría? Tú anhelarías estar en el infierno, ¿cierto? Entonces es hoy que tú puedes decidir no confrontar la segunda venida de esa manera, sino que estar alegres cuando Cristo venga. ¿Cómo se escoge eso? El escoger amar a Jesús, el conocerle, el aceptarlo como Salvador, el aceptar su oferta de salvación y formar una vida de amistad con Cristo. Él te invita. Cada día Él te dice, Él fue el que creó el plan de rescate y Él te dice: ven, yo deseo darte descanso. La vida es pesada, la vida es dolorosa, la vida es oscura a veces, pero en Cristo Jesús hay descanso, hay paz, hay gozo, hay esperanza, hay un futuro lleno de visión, de hermosura. El Dios del cielo anhela que tú estés ahí con Él, pero Él no puede forzar. Él no trabaja por la fuerza, Él trabaja por el amor. No importa cuán malo seas, puedes ser el peor de los criminales. Si tú le entregas tu vida a Cristo, Él te hará el más grande de los santos. Amén. Claro, si hubo un ladrón al lado del Señor Jesús, ¿se acuerdan? Ese hombre vivió toda una vida mala. Y ahí, justo muriendo, vio al Señor Jesús y se le prendió la lamparita. Y dice: este hombre capaz que me salve. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Bájate de la cruz, anda a vivir una vida buena y yo te salvo. Eso es lo que le dijo el Señor Jesús. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Así que si tu vida está cargada de pecado, de fracaso, no ves futuro, lo único que contemplas es oscuridad, desesperanza, el Señor Jesús dice: ven a mí, yo quiero darte paz y descanso. ¿Hay alguien aquí en esta noche que le gustaría decir: Señor, yo esta noche quiero darte mi corazón, esta noche yo quiero aceptarte como mi Salvador? Si ese es tu deseo, te podrías poner en pie donde estás para que ore contigo. Yo quiero estar feliz el día que tú vuelvas. Si ese es tu deseo, esta noche deseas abrirle el corazón a Cristo y decirle: Señor, yo quiero que tú entres a mi corazón, que seas mi Salvador, que me salves, me limpies, me cambies. Si ese es tu deseo, te podrías poner en pie donde estás. El Señor te bendiga. Amén. Amén. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Si estás ahí agarrado del pecado y te tiene por el cuello, si tienes adicción, tienes problemas que no puedes solucionar, entrégalos a Jesús. El Señor es el único capaz de librarte, de darte una nueva vida. No importa cuán lejos te hayas ido, en Cristo Jesús puedes volver a este mismo momento. Que el Señor los bendiga. Oremos. Padre maravilloso, queremos alabarte en esta noche. Amén. Porque tú eres bueno. Y eres bueno en gran manera. Gracias por la esperanza certera de que Jesús volverá. Y nos ponemos en pie esta noche porque hoy decidimos que Jesús sea nuestro Salvador, nuestro mejor amigo. Danos tu amor para amar a Jesús, para caminar con Él, para entregarle nuestra vida, para aceptar su salvación, para dejarle que nos transforme totalmente y nos haga seres nuevos. Para que en aquel día glorioso, cuando el Señor venga, estemos llenos de gozo,
Mirando al cielo, digamos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Señor, esta noche queremos declarar con nuestra boca que nosotros creemos de todo corazón que Cristo volverá. Amén. Ayúdanos a esperarle confiadamente, gozosamente, que sea la bienaventurada esperanza, que nos llene de gozo, de paz, de vida, todos los días de nuestra vida. Y si tú decides, Señor, retardar un poco la venida, querido Padre, enséñanos a esperar confiadamente, sabiendo que tu palabra, a pesar de que conoce tardanza, Padre eterno, se cumplirá. Gracias. Gracias por el perdón, por el amor que derramas esta noche. Llénanos de gozo al irnos al hogar. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Voy a permitir que nuestra anfitriona nos despida. Nos vemos mañana.